La victoria del pequeño sobre el gigante. El sol ardía sobre el valle de Elá, donde dos ejércitos se enfrentaban en una guerra de desgaste. De un lado, los filisteos, una nación poderosa y guerrera, con soldados experimentados y armamento superior. Del otro, el ejército de Israel, comandado por el rey Saúl, pero desmoralizado y temeroso. Cada mañana, durante 40 días, el mismo ritual se repetía: un guerrero filisteo emergía del campamento enemigo y desafiaba a Israel. No era un soldado común. Era un gigante llamado Goliat, un coloso de casi 3 metros de altura, cubierto de una armadura de bronce que resplandecía con la luz del sol. Su lanza era tan gruesa como el madero de un telar, y su escudo era llevado por un escudero que marchaba delante de él. Goliat se burlaba del pueblo de Dios. No hay un solo hombre en Israel que se atreva a enfrentarme, rugía. Si alguien me vence, seremos sus esclavos, pero si yo lo derroto, ustedes servirán a los filisteos. El miedo reinaba en el campamento israelita. Nadie se atrevía a aceptar el desafío. Los soldados temblaban al escuchar su voz. Ni siquiera el rey Saúl, el más alto y fuerte de Israel, tenía el valor de enfrentarse a aquel monstruo. Lejos del campo de batalla, en un pequeño pueblo llamado Belén, un joven pastor llamado David atendía el rebaño de su padre. No era un guerrero ni un hombre experimentado en la batalla. Era el menor de 8 hermanos, apenas un muchacho. Un día, su padre, Isaí, le pidió que llevara provisiones a sus hermanos, que estaban en el ejército de Saúl. David, emocionado por la oportunidad de ver el conflicto, partió al amanecer con pan, queso y grano tostado. Cuando llegó al campamento, el joven escuchó las palabras de Goliat y vio el terror en los rostros de los soldados. No podía entenderlo. ¿Cómo es posible que permitan que este filisteo insulte al ejército del Dios vivo?, preguntó con indignación. Las palabras de David pronto llegaron a los oídos del rey Saúl, quien lo mandó a llamar. Ante el asombro de todos, el joven pastor se ofreció a enfrentar al gigante. Saúl miró al muchacho con incredulidad. No puedes luchar contra él, le dijo. Eres solo un joven, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David no titubeó. Cuando cuidaba el rebaño de mi padre, un león y un oso vinieron a llevarse una oveja. Fui tras ellos, los golpeé y los maté. Si Dios me libró de sus garras, también me librará de este filisteo. El rey, sin otra opción, accedió. Trató de equiparlo con su propia armadura, pero David, que nunca había usado una, se sintió incómodo y la rechazó. En su lugar, tomó su honda, recogió 5 piedras lisas del arroyo y se preparó para el combate. Goliat vio al joven acercarse y estalló en carcajadas. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo?, se burló al ver la honda en la mano de David. Ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no se dejó intimidar. Con la confianza de quien sabe que no pelea solo, respondió. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo, Dios te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Entonces, sin dudar, corrió hacia el gigante. El aire estaba cargado de tensión. Cada soldado, tanto israelita como filisteo, contenía la respiración. David metió la mano en su zurrón, sacó una piedra y la colocó en su honda. Con precisión y velocidad, giró la cuerda y lanzó el proyectil. La piedra surcó el aire y se incrustó en la frente de Goliat con un golpe seco. El gigante, que parecía invencible, tambaleó. Sus enormes piernas cedieron y cayó de bruces al suelo. El silencio fue absoluto. Durante un instante, nadie podía creer lo que acababa de suceder. Pero David no dudó. Corrió hacia el cuerpo inmóvil del gigante, tomó la enorme espada de Goliat, y, con ella, le cortó la cabeza. El ejército filisteo, al ver a su campeón derrotado por un simple pastor, huyó aterrorizado. Los israelitas, llenos de valentía, los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. David, el joven sin experiencia en la guerra, había logrado lo imposible.
no con armas ni con fuerza, sino con fe. Cuando David regresó con la cabeza de Goliat, fue llevado ante Saúl. El rey lo miró con asombro. ¿De quién eres hijo, muchacho?, preguntó. Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén, respondió David. Aquel día, el nombre de David fue conocido en toda Israel. Pronto se convertiría en el guerrero más respetado, en el líder más amado, y con el tiempo, en el rey más grande de la historia de su pueblo. La historia de David y Goliat no es solo un relato antiguo, sino una enseñanza eterna. Nos recuerda que no importa cuán grande sea el obstáculo, ni cuán débiles nos sintamos, con fe, todo es posible. David no venció por su destreza, sino porque confió en Dios cuando todos los demás temían. Y esa misma confianza sigue siendo un ejemplo para cada persona que enfrenta gigantes en su vida. Porque al final, no se trata del tamaño del enemigo, sino de la fe con la que lo enfrentamos.